Si has llegado a este vídeo es porque seguramente estás buscando información sobre el IVA o estés hasta las narices de él, pero en este vídeo vamos a hablar del IVA. En este vídeo lo que vamos a hacer es abordar el tema del IVA desde la perspectiva del emprendedor digital, del autónomo. Por tanto, cosas que hay que saber dentro del IVA. Es un porcentaje que se aplica sobre la base imponible. Hay diferentes tipos de IVA. El general es el 21%, pero hay incluso excepciones, cosas que no se graban con IVA al 0, al 2, al 4. Hay momentos que IVA temporales, etcétera, que dependerá un poco de la naturaleza de tu sector, de lo que vendas, etcétera. Esto siempre te tiene que guiar tu asesor, si no lo tienes, para indicarte siempre en el momento que toque, en función de la normativa vigente, que IVA aplicar en tu facturación. Dicho esto, ¿siempre hay que aplicar IVA a nuestras facturas? Pues la respuesta es que no, no siempre. Como comentaba, va a depender de muchos factores, desde el tipo de empresa con la que tratas, desde el tipo de servicio o bien que estás produciendo u ofreciendo, así como exenciones en función del tipo de sector en el que estés. Así que si siempre estás aplicando IVA en tus facturas de ingresos, lo que tendrías que hacer es revisar que sea así. ¿Con quién lo vas a revisar? Pues siempre recomendamos que lo hagas con un profesional, con un gestor, o si no tienes gestor, pues que conciertes algún tipo de consultoría con alguna asesoría especializada. Si queréis saber si tenéis que pagar o no IVA o haceros una idea de si sí o si no, desde OLITax hemos preparado un pequeño test de optimización fiscal que lo que hace es darte una pequeña valoración sobre tu fiscalidad. Muy sencillo, simplemente es rellenar una serie de preguntas y recibiréis en vuestro mail el grado de optimización fiscal, que os puede dar una idea para posteriormente luego consultarlo con vuestro asesor, o si lo queréis también podéis enviarnos a nosotros las consultas. Entonces, como puedes estar intuyendo, no siempre se debe pagar IVA a Hacienda. ¿En qué casos vamos a tener que pagar IVA a Hacienda? Vale, para esto lo que tenemos que entender son dos conceptos: IVA soportado e IVA repercutido. Es un poco técnico, pero bueno, si al final eres autónomo o te vas a dedicar a tema profesional, debes entender esos dos conceptos. El IVA soportado es todo aquel IVA que estás aguantando, por eso se llama soportado, de tus compras de gastos. ¿De qué gastos? Pues estamos hablando de los gastos aquellos únicos y exclusivos para realizar la actividad. Tenemos un vídeo donde hablamos y desarrollamos más el tema de los gastos, que podéis consultar, dejaremos el enlace en la descripción. Y por otro lado tenemos el IVA repercutido. Es el que nosotros aplicamos, siempre que se tenga que aplicar, en las facturas de ingresos. Es decir, eso se aplica hacia el cliente. Dicho esto, tenemos esos dos tipos de IVA. Para saber si tenemos que pagar o no IVA a Hacienda, lo que tenemos que hacer es imaginarnos como una especie de balanza. En un lado tenemos el IVA soportado y en el otro el IVA repercutido. Si la balanza lo que hace es inclinarse más hacia el IVA soportado, lo que va a pasar es que Hacienda nos debería devolver IVA o compensarlo, ¿vale? Son dos términos poco diferentes, pero al final lo que hace es repercutir positivamente en nosotros. Si de lo contrario la balanza está más inclinada hacia el IVA repercutido, es cuando hay que transferirle, enviarle a Hacienda ese IVA. Me gustaría matizar una cosa sobre el IVA, y es que, sobre todo, si trabajamos con profesionales, es decir, emitimos facturas a otros profesionales, a otros autónomos, a otras empresas, el IVA siempre va a ser neutro y lo único que hacemos nosotros somos de recaudadores. Ese IVA sí que se paga o se cobra, pero a fin de cuentas, al ser gastos deducibles, siempre vuelve a nosotros, es decir, queda neutro. ¿Dónde está la problemática más grande del tema del IVA? Es que, claro, tienes que hacer de gestor, de recaudador de IVA, y ahí es cuando entran malas praxis o algún tipo de conducta que hace que sintamos como nuestro ese IVA que realmente no era. Entonces, si es neutro el IVA entre empresarios, ¿es maravilloso el IVA? No. El IVA, la verdad que es una carga administrativa que a día de hoy aún lo tenemos que gestionar los empresarios, los autónomos, me incluyo, en donde presentan alguna serie de inconvenientes o hándicaps a la hora de desarrollar nuestra actividad. En un primer momento, en una primera instancia, puede ser la pérdida de competitividad, es decir, sobre todo si va destinado al consumidor final y no estás tratando con empresarios. Eso hace que tus productos, tus servicios, tengas que encarecerlos un porcentaje. Si hablamos del IVA general, sería de un 21% más. Entonces, ese consumidor final percibe que el valor del servicio o el bien que tú le estás dando o ofreciendo es mucho más caro de lo que realmente es. Entonces, el consumidor final no acaba de entender estas cosas porque solo ve el precio final. Entonces, esa sería una parte negativa que tendría el IVA, esa pérdida de competitividad. Sí que es cierto que al final muchas empresas o todas jugamos en la misma liga, entonces todas aplican el IVA o deberían aplicar, pero sabemos que no siempre todos juegan en la liga A, sino que también hay gente que juega en la liga B, donde el tema del IVA lo obvian y
pueden ser un poco más competitivos. Por otro lado, otro aspecto negativo que puede tener es hacer facturas con IVA, sobre todo cuando tratamos con otros profesionales o con entidades públicas que pagan tarde o pagan plazos demasiado largos y nosotros tenemos que adelantar un IVA que no hemos cobrado. En ese caso también sería una problemática y podría perjudicar a nuestro flujo de caja o previsión de una serie de números, teniendo en cuenta que esperábamos un pago de ese IVA y nosotros en nuestras declaraciones trimestrales tenemos que hacer ese adelanto porque aún no nos han pagado esa factura. Entonces ahí también sería un problema. Ahora daremos alguna serie de tips para intentar minimizar estas problemáticas. Vale, como el tema del IVA es una cosa que de momento existe, de momento seguirá con nosotros hasta dentro de unos cuantos años, no hay visos aún a corto plazo. ¿Qué podemos hacer nosotros para minimizar o llevarnos lo mejor posible con el IVA? Lo primero de todo y lo más importante es asegurarse que tenemos que poner IVA en nuestras facturas de ingresos. Nos encontramos en muchas ocasiones que hay clientes o gente que viene de otras asesorías donde están aplicando IVA en sus facturas de ingresos donde no debería. Entonces aquí lo primero que hay que hacer es consultar con tu asesor, con tu gestor, si por tu negocio, por el tipo de actividad que estás ejerciendo, de verdad tengas que aplicar IVA. No siempre se tiene que aplicar IVA en todos los casos, incluso puedes hacer en una misma actividad, en algunos casos sí y en algunos casos no. Por tanto, no se generalice y siempre consulta con tu asesor cuándo aplicar IVA, sobre todo si vas a realizar algún tipo de venta nuevo, algún tipo de artículo nuevo, algún tipo de infoproducto, etcétera. Segundo y muy importante es tener algún tipo de aplicación, software o algún método para controlar cuánto IVA llevas acumulado durante el trimestre. Esto lo que te va a permitir es tener esa previsión y saber cuánto vas a tener que pagar la próxima declaración. No hacerlo así, lo que te hace es ir con los ojos vendados y esperar a que cuando llegue la declaración y tu asesor te diga el día 10 de presentación de impuestos el resultado. Y ahí es cuando tenemos esa mala relación con el IVA sin saber cuánto vamos a tener que pagar. Por tanto, muy recomendable siempre llevar el control de ese IVA, como digo IVA, también de ingresos, de gastos, etcétera. Tercera recomendación y también una cosa muy sencilla es tener una cuenta aparte para el IVA. Esto es recomendable porque así vamos destinando todo ese IVA que vamos obteniendo de los ingresos, lo vamos separando periódicamente, ya sea quincenalmente, mensualmente, dependiendo un poco del volumen de facturación que tengas. Pero es importante tener una cuenta aparte donde dejar el IVA aparcado para no caer en la tentación de gastarlo. Y una cuarta recomendación es que existen soluciones. A veces los asesores o los gestores no lo suelen decir mucho, pero el IVA siempre se puede aplazar o fraccionar. ¿Esto para qué es útil? Para autofinanciarnos, porque también lo que es el interés por pagar de manera fraccionada el IVA puede ser interesante para financiar nuestro proyecto, para X cosa. Como toda financiación, siempre hay que ir con ojo de no sobreendeudarnos, pero se podría utilizar de esta manera. También se puede usar el aplazamiento o el fraccionamiento para, como hemos comentado antes, aquel IVA que aún no has cobrado, poder fraccionarlo o aplazarlo a más adelante, con el viso de que vas a cobrarlo en unos meses, entonces en ese momento ya tener a disposición ese IVA para la próxima declaración trimestral. Pues bueno, espero que con estos consejos tu relación con el IVA mejore un poquito más, que te haya quedado un poquito más claro cómo es el IVA, cómo se gestiona y nada más. Tenéis enlaces interesantes en la descripción. Cualquier otra cosa lo puedes dejar en los comentarios y las intentaremos responder y esto es todo por nuestra parte. Nos vemos en un siguiente vídeo. Chao.